¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos nuevamente de los esteroides anabólicos androgénicos y de uno de sus efectos más controversiales, la atrofia testicular. En este video explicaremos los mecanismos que llevan al encogimiento y pérdida de función de lo que para un hombre probablemente sea uno de sus órganos más importantes. Y también responderemos a dos preguntas: si esto es o no reversible y si es posible usar estas sustancias de forma controlada y responsable para prevenir los efectos secundarios. Este es el segundo video que hago sobre este tema y te recomiendo encarecidamente que veas el video anterior para entenderlo todo lo mejor posible. Pero para quienes no lo hayan visto, los esteroides anabólicos androgénicos son un grupo de sustancias conocidas por su capacidad para mejorar el desempeño en distintos deportes e inducir el crecimiento de masa muscular. Sin embargo, y a pesar de estar relacionados con el dopaje y la musculación artificial, nuestro propio cuerpo también produce esta clase de sustancias, y en condiciones fisiológicas o normales, para que se entienda, son las responsables de inducir la aparición y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos. Por esta razón también se les conoce como andrógenos, que es el término que usaré preferentemente a lo largo de este video. Los andrógenos actúan a nivel del ADN, se unen a una proteína conocida como receptor androgénico que modifica la forma en la que nuestras células expresan sus genes para así poder crecer, multiplicarse o modificar su comportamiento. Y son estos cambios en la expresión genética los que llevan a la aparición de los efectos que comentamos en el video anterior. Por una parte tenemos lo positivo, aquello que hace atractivas a estas sustancias, como el aumento de la masa muscular, de la densidad ósea, de la libido y de la concentración de glóbulos rojos, mientras que al mismo tiempo tenemos otros cambios molestos e incluso peligrosos que aparecen con el consumo de andrógenos de origen externo al cuerpo a dosis elevadas, como el aumento de la presión arterial, la acumulación de líquidos, el daño hepático, la alteración en el metabolismo de las grasas y, lo que nos ocupa en este video, la atrofia testicular. Para entender los mecanismos que llevan a esta condición, lo primero que hay que entender es cómo nuestro cuerpo regula la secreción natural de andrógenos. Este es un proceso que consta de 3 pasos, el primero de los cuales ocurre en una estructura muy importante de nuestro sistema nervioso central, el hipotálamo. El hipotálamo es el centro de la homeostasis de nuestros cuerpos, es decir, el centro del equilibrio fisiológico de nuestro organismo. Regula, entre otras cosas, la sed, el hambre, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y, por supuesto, la secreción de múltiples hormonas, entre las que se cuentan los andrógenos. El hipotálamo regula la secreción de andrógenos a través de la secreción de una neurohormona conocida como hormona liberadora de gonadotropinas, o para abreviar, gonadoliberina. La gonadoliberina no afecta a los testículos directamente, sino que controla a otra glándula, la pituitaria o hipófisis, donde ocurre el segundo paso del control de la secreción de andrógenos. Cuando la hipófisis es estimulada por la gonadoliberina, esta libera a su vez a otras 2 hormonas, la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona leutinizante o LH. Este par de hormonas son conocidas en su conjunto como gonadotropinas, y estas sí que actúan directamente tanto en los ovarios como en los testículos, donde ocurre el tercer paso de la secreción de andrógenos. La primera de estas hormonas, la hormona folículo estimulante, promueve la formación del folículo ovárico en las mujeres, de allí su nombre, mientras que en los hombres estimula la función de las células de Sertoli, las principales encargadas de dirigir la maduración de los espermatozoides. Sin hormona folículo estimulante no se producen nadadores. Por otro lado, tenemos a la hormona leutinizante, que en mujeres promueve la formación del cuerpo lúteo, de allí su nombre, mientras que en los hombres estimula la función de las células de Leydig, las células encargadas de producir la testosterona natural de nuestros cuerpos. Unos niveles adecuados de testosterona también son necesarios para la producción de espermatozoides, pero más allá de esto, y como mencionamos anteriormente, la testosterona también es la principal hormona responsable de los caracteres sexuales masculinos: barba, voz más gruesa, vello corporal más abundante y, desde luego, mayor masa muscular, mayor densidad ósea y menos tejido adiposo subcutáneo, que suelen ser los efectos buscados por atletas y otros usuarios. Sin embargo, una función que usualmente no se menciona de la testosterona es que también es el principal inhibidor en varones de la secreción de gonadoliberina en el hipotálamo y de gonadotropinas, es decir, de hormona leutinizante y folículo estimulante en la hipófisis. La testosterona inhibe a las propias hormonas que se encargan de inducir su producción. Parece contraintuitivo, pero tiene todo el sentido del mundo. Si los niveles de testosterona caen por debajo de lo normal, ya no pueden inhibir ni al hipotálamo ni a la hipófisis, que pasan a producir gonadoliberina y gonadotropinas, que nuevamente llevan a unos niveles de testosterona más elevados, alcanzando así un punto de equilibrio.
Por otra parte, si los niveles de testosterona aumentan por encima de lo normal, se inhibe la producción de gonadoliberina y gonadotropinas, lo que disminuye la producción de testosterona en los testículos hasta alcanzar nuevamente un equilibrio. Toda esta sucesión de estructuras y eventos es lo que se conoce como eje hipotalámico hipoficiario gonadal, y esta forma de autorregulación de sus hormonas se denomina como sistema de retroalimentación negativa, un sistema en el cual el resultado de una acción inhibe a las causas de dicha acción. La producción de testosterona es el resultado de este eje y es al mismo tiempo la sustancia que inhibe a las causas, el hipotálamo y la hipófisis. Este es un mecanismo bastante común, de hecho, no solo para el control de distintas hormonas, sino en muchos otros aspectos como la respiración o la frecuencia cardíaca. Y la verdad es que funciona genial hasta que uno comienza a administrarse testosterona o cualquier sustancia similar de forma externa. Cuando una persona consume andrógenos de origen externo, sustancias que se comportan en nuestro cuerpo como la testosterona, está inhibiendo directamente la secreción de gonadoliberina en el hipotálamo y de gonadotropinas en la hipófisis, y sin estas hormonas, las células de Sertoli y de Leydig del testículo dejan de funcionar, lo que afecta directamente al resto de células de este órgano. El usuario de andrógenos sufre por tanto de un hipogonadismo secundario o hipogonadotrófico, o en cristiano. Los testículos no les funcionan y se han encogido no porque tengan una enfermedad testicular, sino porque la secreción de hormonas en el hipotálamo y la hipófisis no es la adecuada. Esto puede revertirse si se suspende el uso de andrógenos, aunque por supuesto lleva algo de tiempo, y durante este periodo de recuperación el usuario sufre de niveles demasiado bajos de testosterona, por lo que puede perder parte de las ganancias musculares y experimentar un malestar fisiológico y psicológico importante. Aparece disfunción eréctil, falta de libido, fatiga, anorgasmia, disminución de la densidad ósea y de la tasa metabólica, entre otras cosas, además de cambios negativos en el humor y el manejo de las emociones. Por este motivo es que cuando se usan andrógenos en forma de ciclos, usualmente también se hace uso de una terapia post-ciclo para tratar en medida de lo posible de evitar los efectos negativos del hipogonadismo y conservar las ganancias musculares. Por ejemplo, se pueden usar análogos de la hormona leutinizante, sustancias que imiten a esta hormona de la hipófisis como la gonadotropina coriónica humana sintética, con el fin de promover el regreso a la normalidad de las células de Leydig. Por otro lado, también tenemos a los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, como el clomifeno o el tamoxifeno, que inhiben los efectos de los estrógenos tanto en la hipófisis como en el hipotálamo. Puede que ahora se pregunten qué tienen que ver los estrógenos, más propios de las mujeres, con el control de la producción de testosterona en los hombres. Y si vieron el video anterior, recordarán que algunos tipos de andrógenos, los andrógenos aromatizables como la propia testosterona, pueden ser convertidos en nuestro cuerpo en estrógenos, y los estrógenos en general también inhiben la producción de gonadoliberina en el hipotálamo y de gonadotropinas en la hipófisis. De hecho, los estrógenos inhiben con mayor potencia a la hipófisis en este aspecto que los propios andrógenos, por lo que inhibirlos a través del uso del mencionado clomifeno o tamoxifeno puede acelerar el proceso de recuperación en la función testicular. Ahora, respondiendo a la primera pregunta del video, ¿esta recuperación en la función testicular es total o parcial? Y la respuesta a esto es que depende de la dosis que se use a lo largo del tiempo. El consumo continuo y elevado de andrógenos no solo suprime al eje hipotalámico hipoficiario gonadal, sino que también mata poco a poco a las células de Leydig, induce apoptosis en estas células, lo que lleva a que con el paso del tiempo y el abuso de estas sustancias, los testículos pierdan su capacidad para producir testosterona. El uso crónico de andrógenos hace que el hipogonadismo secundario reversible que era provocado por la disfunción del hipotálamo y la hipófisis se convierte en un hipogonadismo primario, provocado por la disfunción de los propios testículos. Y llegado a este punto no hay tamoxifeno o gonadotropina que valga. El usuario se convierte en una persona dependiente del uso de estos fármacos, así sea a dosis fisiológicas de forma permanente. Eso sí, este es un efecto crónico del uso de estas sustancias, no es algo que aparezca de la noche a la mañana. Lo que hay que tener presente es que incluso si una persona no se hace dependiente de joven por dejar de abusar de estas sustancias, entre comillas, a tiempo, hay una posibilidad real de que se haga dependiente con el paso de los años y del envejecimiento. Para resumirlo, la atrofia testicular es reversible en buena parte, pero con el abuso crónico a lo largo de los años deja de serlo. Con respecto a la segunda pregunta del video, si es posible usar estas sustancias de forma controlada para evitar efectos secundarios, la respuesta a esto es un no, pero con matices, porque para
empezar, hay personas que usan estas sustancias de forma crónica, bajo control de un médico especialista y a dosis fisiológicas, porque sus cuerpos no pueden producir testosterona naturalmente. Este es un ejemplo del uso responsable y adecuado de estas sustancias. Ahora, si una persona decide usar andrógenos para conseguir resultados en el gimnasio que no conseguiría sin ellos, ya sea una cuestión de masa muscular o de tiempo porque quiere conseguir estos resultados más rápido, necesitará usar sí o sí dosis suprafisiológicas, dosis por encima de lo normal de andrógenos, y ante estas dosis por encima de lo normal pasará a sufrir del hipogonadismo secundario que mencionamos hace un momento. Su hipófisis y su hipotálamo dejarán de producir sus respectivas hormonas con normalidad y pasa lo que pasa, y esto es prácticamente una garantía. Ahora, si una persona usa dosis muy bajas de andrógenos con el fin de evitar que se instale el hipogonadismo secundario, obtiene dos cosas: resultados desilusionantes, probablemente, y un hipogonadismo subclínico, seguramente. Un hipogonadismo subclínico es aquel en el que los síntomas son leves, digamos, baja líbido, cambios de humor, sensación de fatiga y no necesariamente unos testículos encogidos. Por otra parte, un problema importante que hay que tener en cuenta es que los efectos desagradables de un hipogonadismo franco con todas las letras son un aliciente importante para que ese único ciclo hecho con responsabilidad se convierta en 2 ciclos hechos con responsabilidad y luego en 3 y así. Por otra parte, hacer las cosas bien requiere de dinero. Dinero para comprar estas sustancias que normalmente son controladas y pueden estar adulteradas. Dinero para los fármacos adyuvantes como los antiestrógenos que mencionamos antes, por ejemplo, y óptimamente dinero para asesorarse. Las dosis de estas sustancias deben ajustarse al peso y a otras variantes como la edad y los objetivos deseados. Y es preocupante porque incluso en comentarios de mi video anterior se pueden encontrar a personas sugiriendo dosis sin ninguno de estos datos. En el peor de los casos, también se necesita dinero para la terapia de reemplazo de testosterona para toda la vida cuando las células de Leydig finalmente tiren la toalla. Todo esto se reduce a que el uso de andrógenos externos te hace dependiente de ellos, ya sea momentáneamente en el hipogonadismo secundario o permanentemente en el primario. Un mito que hay que aclarar de forma explícita es que la atrofia es testicular, no peneana. El team carne puede quedarse tranquilo, aunque no tanto el team sangre. La hipertensión y la alteración en el metabolismo de las grasas que conlleva el uso de andrógenos hacen desastres con el flujo sanguíneo. Una última cosa, los andrógenos y los esteroides producidos por nuestro cuerpo en general no solo son hormonas, en la mayoría de los casos también son neurotransmisores, son neuroesteroides. El testículo no solo produce testosterona, también produce androstenediona y deshidroepiandrosterona, andrógenos con comprobados efectos a nivel neuronal. De hecho, actúan en el mismo receptor GABA sobre el que actúa el alcohol etílico, pero haciendo lo contrario, estimulan a nuestras neuronas a funcionar más activamente. Son pocos los estudios que hay sobre los efectos neurológicos del abuso de andrógenos, pero no hay dudas de que existen mecanismos fisiológicos claros que indican que estas sustancias, si son de origen externo, afectan a la función de nuestro cerebro, ya sea por activa, uniéndose directamente a nuestras neuronas, o por pasiva, suprimiendo la producción de nuestros propios neuroesteroides naturales. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video. Aún quedan muchísimas cosas por tratar con respecto a estas sustancias, como su transporte en la sangre, las terapias de reemplazo, la embriología, la pubertad, el papel de la inhibina y las terapias de transición. Algunos de estos temas probablemente los tratemos más adelante, otros quizás no los trate por lo pronto, por lo caldeadas que se pueden poner algunas discusiones, pero háganme saber qué les interesa ver en los comentarios. Yo me despido mi gente, no se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario para que promueva este contenido y nos vemos en el siguiente video.